Cambiar un solo hábito versus intentar cambiar 5. Experimento real. Introducción y primera parte del experimento. Introducción. El dilema de los hábitos. Todos queremos cambiar. Queremos levantarnos más temprano, comer mejor, hacer ejercicio, leer más, dejar el celular antes de dormir, ahorrar dinero, meditar. La lista parece interminable, y la mayoría de las veces la queremos cumplir toda de una vez. Decimos, a partir del lunes empiezo una nueva vida, y hacemos un plan con 5, 6 o hasta 10 hábitos que queremos transformar de golpe. Pero lo que ocurre casi siempre es que, pasadas 2 semanas, nos sentimos agotados, frustrados y terminamos abandonando. Entonces nos invade la culpa. No tengo fuerza de voluntad. No soy constante. Yo no sirvo para esto. Pero, ¿y si el problema no eres tú, sino la estrategia? Esta fue la pregunta que me llevó a diseñar un experimento personal. Probar qué pasa al intentar cambiar 5 hábitos a la vez versus cambiar solo uno. ¿Por qué es tan difícil cambiar un hábito? Antes de entrar en el experimento, vale la pena detenernos en algo clave. ¿Por qué es tan difícil cambiar un hábito? La respuesta está en nuestro cerebro. Los hábitos son patrones automáticos grabados en los ganglios basales, una zona encargada de la memoria de procedimientos. Cada vez que repetimos una acción, como revisar el celular al despertar, tomar café en la mañana o encender la tele al llegar a casa, nuestro cerebro refuerza un circuito neuronal que lo vuelve más fácil la próxima vez. Esto nos ahorra energía, porque no tenemos que pensar conscientemente en cada acción. El problema es que esa eficiencia también aplica para hábitos dañinos. Y cuando queremos cambiarlos, en realidad estamos peleando contra una autopista neuronal muy bien pavimentada, tratando de abrir un camino nuevo en medio del bosque. La tentación de cambiar todo al mismo tiempo. Cuando nos sentimos motivados, queremos cambiarlo todo de golpe. Nos inscribimos en el gimnasio, compramos una libreta para hábitos, descargamos aplicaciones de productividad, llenamos el calendario con metas. El entusiasmo inicial es enorme, pero también lo es la carga cognitiva. Cambiar un hábito requiere atención, energía y autocontrol, recursos que no son infinitos. La psicología de la fuerza de voluntad, estudiada por Roy Baumeister, explica que nuestra capacidad de autocontrol se comporta como un músculo. Puede fatigarse con el uso excesivo. Si intentamos cambiar 5 cosas a la vez, estamos usando ese músculo hasta agotarlo. Inicio del experimento. Intentar cambiar 5 hábitos a la vez. Decidí poner esto a prueba en carne propia. Elegí 5 hábitos que quería mejorar. Levantarme temprano a las 6:00 am. Hacer ejercicio 5 veces por semana. Reducir el consumo de azúcar. Meditar 10 minutos diarios y leer 20 páginas cada noche. Sonaban razonables, incluso inspiradores. El primer día me sentía invencible. Desperté temprano, hice ejercicio, evité el azúcar, medité y leí antes de dormir. El segundo día fue similar, pensé. Esta vez sí lo lograré. Pero hacia el final de la primera semana, la energía comenzó a caer. Una noche no leí porque estaba demasiado cansado. Al día siguiente, comí algo dulce pensando que no pasaba nada. Y en menos de 10 días, ya había roto varias de las cadenas que intentaba formar. La realidad de la frustración. El problema no fue solo físico, sino mental. Cada vez que fallaba en un hábito, sentía que el experimento completo estaba perdido. Era como derribar un dominó que tumbaba al resto. Esa sensación de fracaso acumulado me llevó a abandonar más rápido. Y aquí hay un dato importante. Estudios del Journal of Personality and Social Psychology muestran que cuando intentamos cumplir múltiples metas en paralelo, la probabilidad de cumplirlas todas se reduce drásticamente. Nuestro cerebro interpreta cada meta no alcanzada como una amenaza a nuestra identidad, lo que genera estrés y autocrítica. En mi caso, esa presión me hizo retroceder aún más. El peso de la multitarea en los hábitos. La ciencia es clara.
Nuestro cerebro no está diseñado para la multitarea sostenida. Investigadores de la Universidad de Stanford demostraron que las personas que realizan múltiples tareas simultáneamente muestran menor capacidad de concentración, peor memoria y mayor dificultad para filtrar información irrelevante. Ahora imagina aplicar esa misma lógica a los hábitos. Intentar cambiar 5 al mismo tiempo es como intentar abrir 5 caminos en el bosque a la vez. Ninguno se abre lo suficiente como para convertirse en una ruta clara. Por eso, aunque logres algunos avances, el esfuerzo se dispersa y los resultados son débiles. El ciclo de energía y motivación. Durante esas 2 primeras semanas, noté un patrón. Al inicio, la motivación era como una ola fuerte, pero se iba desgastando rápidamente. Esto coincide con el modelo de B.J. Fogg, investigador de Stanford, que explica que la motivación es volátil y no puede ser la única base de un cambio. Cuando dependemos solo de ella, cualquier dificultad puede hacernos abandonar. Y eso fue lo que me pasó. Una noche de mal sueño bastaba para no levantarme temprano. Un día estresante bastaba para romper la dieta. Una distracción bastaba para saltarme la meditación. La presión social y las expectativas irreales. Otro factor fue la presión social. Cuando intentas cambiar muchos hábitos a la vez, sueles contarlo a amigos o familiares, y ellos esperan resultados rápidos. Esa expectativa añade otra capa de ansiedad. Me preguntaban, ¿cómo vas con el reto? Y yo no sabía qué responder sin sentirme avergonzado. Esa sensación de estar fallando en público incrementaba el peso emocional del experimento. Según Carol Dweck y su teoría de la mentalidad fija versus mentalidad de crecimiento, cuando interpretamos el fracaso como un reflejo de nuestra identidad, en lugar de verlo como parte del proceso, nuestra resiliencia disminuye. Yo estaba atrapado en esa mentalidad. Pensaba que fallar en un hábito significaba que no tenía disciplina en absoluto. Aprendizajes intermedios de intentar 5 cambios. A los 15 días, los resultados eran claros. De los 5 hábitos, solo mantenía uno con cierta consistencia. El resto estaban rotos, dispersos o abandonados. Pero más allá del fracaso, descubrí algo valioso. Intentar cambiar 5 hábitos a la vez me mostró que la estrategia estaba mal planteada desde el inicio. No era que yo no pudiera cambiar, era que estaba jugando un juego imposible de ganar. La ciencia lo respalda. Un estudio publicado en European Journal of Social Psychology afirma que formar un hábito puede tomar entre 21 y 66 días, dependiendo de la complejidad de la conducta. Si cada hábito necesita semanas de repetición para consolidarse, intentar 5 a la vez es una receta para el agotamiento. Reflexión al final del bloque 1. Al cerrar la primera mitad del experimento, me sentía cansado, frustrado y con la moral baja. Pero también entendí algo crucial. Fallar al intentar cambiar muchos hábitos no es un reflejo de tu incapacidad, sino de la estrategia equivocada. En este punto, decidí dar un giro y probar la segunda parte del reto. Enfocarme en un solo hábito, dedicarle toda mi energía y medir los resultados. Y esa parte, cambiar 1 en vez de 5, sería la que transformaría por completo mi perspectiva. El reinicio, enfocarse en un solo hábito. Después de 2 semanas intentando cambiar 5 hábitos a la vez y sintiéndome derrotado, decidí hacer un reinicio total. Me dije, voy a elegir un solo hábito, uno que realmente tenga impacto en mi vida, y me voy a concentrar únicamente en él. El elegido fue levantarme temprano todos los días a las 6:00 a.m. Podría haber escogido hacer ejercicio o dejar el azúcar, pero me di cuenta de que empezar el día temprano me daría una ventaja: más horas productivas, más orden, y de paso, un efecto dominó en los demás hábitos. Esta vez, no habría lista de 5 ni 10 cambios. Solo uno: el poder del enfoque. La diferencia se notó desde el primer día. Como solo tenía que concentrarme en una acción, despertar temprano,
Mi mente no se saturaba con múltiples recordatorios ni con la ansiedad de estar cumpliendo con todo. El enfoque liberaba energía, y aquí la ciencia vuelve a respaldar lo vivido. Estudios sobre la teoría de la atención selectiva muestran que cuando reducimos el número de objetivos, el cerebro aumenta su capacidad de procesarlos y consolidarlos en la memoria. En otras palabras, al poner toda la energía en un solo hábito, el cerebro pavimenta más rápido ese nuevo camino neuronal. Semana 3. Los primeros resultados. La tercera semana, que correspondía a los primeros 7 días de mi nuevo experimento, fue sorprendente. Me levantaba temprano 6 de 7 días y esa pequeña victoria tenía un impacto enorme en mi autoestima. En lugar de sentirme como alguien que fallaba en todo, me percibía como alguien que cumplía. Y ese cambio de identidad es fundamental. James Clear, autor de Hábitos Atómicos, explica que los hábitos no se tratan solo de acciones, sino de identidad. Cada repetición es un voto a favor de la persona que quieres ser. Yo estaba acumulando votos para ser alguien disciplinado, alguien que madruga. El efecto dominó. Algo curioso empezó a ocurrir. Aunque mi meta era solo despertar temprano, ese hábito me impulsaba a otros cambios de manera indirecta. Tenía más tiempo en las mañanas, así que comencé a hacer ejercicio de forma natural, sin presión. Desayunaba mejor porque no estaba corriendo con el tiempo justo. Incluso leía algunas páginas antes de empezar a trabajar. Todo esto sin haberme propuesto esos hábitos como metas explícitas. Era el efecto dominó en acción. Un solo hábito bien elegido desencadenaba mejoras en otras áreas. Ciencia del hábito, la señal y la recompensa. Este progreso también se explica con la ciencia de los hábitos. Charles Duhigg, en El poder de los hábitos, describe el ciclo de señal, rutina, recompensa. En mi caso, la señal era la alarma a las 6:00 am. La rutina era levantarme y no volver a la cama. Y la recompensa era la satisfacción de ganar horas extra para mí. Esa recompensa inmediata fue clave para reforzar el hábito. A diferencia de los 5 hábitos que intenté antes, algunos con beneficios más lejanos, como comer menos azúcar, este hábito tenía un premio visible cada mañana. Semana 4. Consolidando la rutina. Para la cuarta semana, despertar temprano ya no se sentía como una batalla, sino como algo más natural. Había momentos de resistencia, claro, pero cada día exitoso reforzaba la cadena. Y aquí entra otro concepto importante: la autoeficacia. Albert Bandura definió la autoeficacia como la creencia en la propia capacidad para ejecutar acciones específicas. Cada mañana que lograba levantarme temprano, aumentaba mi autoeficacia y eso generaba un círculo virtuoso. Más confianza, más acción, más resultados. Comparación directa con intentar 5 hábitos. Llegados a este punto, la comparación era evidente. Intentar cambiar 5 hábitos a la vez me había llevado al agotamiento y al abandono. Cambiar uno solo me estaba dando resultados tangibles y sostenidos. En términos de energía mental, era como concentrar la luz de una linterna en un punto hasta que se convierte en láser. Esa concentración hacía la diferencia entre dispersión y avance real. Datos científicos adicionales. Lo que estaba viviendo no era casualidad. La investigación de la Universidad de Duke revela que el 40% de nuestras acciones diarias son hábitos, no decisiones conscientes. Eso significa que si logras modificar un solo hábito clave, impactas casi la mitad de tu comportamiento automático. Además, estudios de Philippa Lally, investigadora en psicología de la salud, muestran que el promedio para consolidar un hábito es de 66 días, aunque puede variar entre 21 y 254. Esto explica por qué cambiar uno solo es más realista. Cada hábito necesita un tiempo específico para volverse automático. Casos de otros experimentos. No solo yo llegué a esa conclusión. Buscando referencias, encontré historias similares.
personas que intentaron dietas extremas y rutinas de ejercicio intensas al mismo tiempo, fracasando rápidamente, pero que luego lograron transformaciones profundas al empezar por un solo cambio, como caminar 20 minutos al día o beber más agua. Una mujer que quería perder 20 kilos empezó únicamente con el hábito de no comer después de las 8 de la noche. Un año después, había transformado su cuerpo y su salud. El poder estaba en empezar con uno y dejar que los demás se encadenaran. El mito de la motivación infinita. Este experimento también me enseñó que la motivación no es suficiente. Es fácil sentirse inspirado al inicio, pero la motivación se desgasta. Lo que sostiene el cambio a largo plazo es el sistema. Levantarme temprano dejó de ser una cuestión de ganas porque diseñé un sistema. Dejar el celular lejos de la cama, preparar la ropa la noche anterior y tener una rutina clara al despertar. El sistema me sostenía incluso cuando no quería. Y aquí está otra gran diferencia. Con 5 hábitos a la vez, no puedes diseñar sistemas sólidos para todos. ¿Con uno solo? Sí. Consejos prácticos para cambiar un hábito. De este aprendizaje saqué algunos consejos que quiero compartir. Elige un hábito ancla. Busca uno que tenga efecto dominó, como dormir mejor, madrugar o hacer ejercicio. Hazlo pequeño. Empieza con la versión más sencilla. 5 minutos de meditación, 10 flexiones, una página de lectura. Diseña el entorno. Haz que el buen hábito sea fácil y el malo difícil. Deja la fruta a la vista, esconde el azúcar, pon el despertador lejos. Celebra microvictorias. Cada repetición cuenta. Cada día cumplido refuerza tu identidad. No busques perfección. Habrá fallos, pero lo importante es volver al día siguiente. El valor de la paciencia. Algo que descubrí es que cambiar un hábito requiere paciencia. En la era de la gratificación instantánea, queremos resultados rápidos, pero los hábitos son semillas que necesitan tiempo. La impaciencia fue lo que me hizo fracasar cuando intenté 5 cambios a la vez. La paciencia fue lo que me permitió triunfar con uno solo. Como dice un proverbio chino, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es hoy. Lo mismo pasa con los hábitos. Reflexión final. El verdadero cambio. Al terminar los 30 días, la diferencia era abismal. Con un solo hábito había logrado más que con 5. Había ganado confianza, disciplina y un sentido de control sobre mi vida. Y lo más importante, entendí que el cambio real no es un sprint, sino una maratón. No se trata de transformarlo todo de golpe, sino de avanzar un paso a la vez. Ese paso, repetido con consistencia, se convierte en un camino. Invitación al espectador. Ahora te pregunto a ti, ¿qué pasaría si eligieras un solo hábito y lo trabajaras por 30 días? No 5, no 10, solo uno. Puede ser levantarte más temprano, caminar cada día, beber más agua, leer antes de dormir. Elige uno y comprométete. Verás cómo, poco a poco, ese hábito empieza a arrastrar a otros. Y cómo tu vida comienza a cambiar de manera más natural y sostenida. Cierre inspirador. Mi experimento me dejó una conclusión clara. Intentar cambiar 5 hábitos de golpe te lleva al agotamiento. Cambiar uno solo puede transformarlo todo. El verdadero poder está en empezar pequeño, en enfocarte, en darle tiempo a tu cerebro para consolidar un cambio antes de sumar otro. Si quieres transformar tu vida, no necesitas una revolución caótica, necesitas una evolución constante. Y lo más hermoso es que esa evolución empieza hoy, con un solo paso, con un solo hábito,